Empezamos ahora mismito, por favor, que ambiente más bueno, por favor. Por favor. Esto es un lugar precioso, a mí me encanta. Esto es lo mejor para los eventos culturales, cariños míos. Vamos a ver 3 cortometrajes preciosos que os van a hacer reflexionar, os van a hacer reír, os van a hacer llorar, pero sobre lo más importante, os van a hacer sentir. Es muy importante. Los cortometrajes hay que verlos con los ojos, pero sobre todo con la mente abierta y el corazón abierto, amores. Muy importante, muy importante. Sí, 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 sí. Molt bona vesprada, com esteu? Repetís. Molt bona vesprada, com esteu? Ara sí. Bueno, el meu nom soc Tina Paparelli, vaig estar presentant aquesta projecció de curtmetratges de temàtica LGTBIQ+. Ay, gracias. Gracias. Podéis aplaudir si queréis. Entonces, para mí es un honor, es un placer estar aquí guiando esta actividad tan maravillosa organizada con el motivo del Diversifest Elche, es que el nombrecito también, organizado por Temis. Una forma de enviar mensajes, a veces se veía como entretenimiento, pero siempre que vas a ver una película, te vas con una cosita grabada en el corazón. Algunas personas van y dicen, ¡ay, qué bonita, qué divertida tal! Pero siempre la persona que tienes al lado se va con un mensaje grabado. Y eso es lo que tienen estos 3 cortometrajes que vamos a ver hoy. Todas las personas que hemos participado en estos cortometrajes, la mayoría, sobre todo las personas que lo han creado, venimos del mundo underground, del alternativo, del mundo de la represión. Hemos estado silenciados, silenciadas, silenciades. Y por eso es muy importante estos mensajes, que a veces van en tono de humor también, en tono ácido, sarcástico, ¿vale? Pero el mensaje llega igual. Y no me quiero extender más, vamos a empezar la proyección con Domingo de Gramos. Está dirigido, escrito, producido por Alex Delacroix. Alex Delacroix es una cineasta, es una mujer trans no binaria, ¿vale? Y esa condición se ve siempre en su trabajo, porque es una luchadora. Su influencia comenzó por la cultura japonesa, la estética y, bueno, destacan trabajos como Domingo de Gramos. También la habréis visto en La que se avecina, haciendo el papel de Karma. Ha trabajado también en la película Te estoy llamando locamente. Pero creo que para este cortometraje hay una persona que debería salir a participar. Por favor, Sara. Una estrella que participa. Claro que sí, por favor. Por favor. Porque aquí la estrella eres tú. Yo soy la guía, pero la estrella, yo soy la estrella. La estrella. Así que, por favor, cuéntanos tu experiencia en este cortometraje y qué significa para ti, por favor. Hola. Acabo de llegar. Qué vergüenza. Bueno, nada, bueno, este corto básicamente es una... Pido perdón, antes de nada, de ponerlo, pido perdón de antemano por este corto. Es un corto al final de una historia de 2 amigas que escribimos Ale y yo juntas y protagonizamos juntas. Bueno, todo lo que vais a ver es realidad y ficción, cada uno que piense lo que quiera. Hay cosas que son más verdad que otras. Pero bueno, finalmente también queríamos como hablar de lo femenino, ya sea trans o cis, o de la manera que tenga que ser, y de cómo convivimos en la sociedad y cómo finalmente dices, bueno, da igual pasar una noche de fiesta para arreglar el mundo que hacer otro tipo de lucha o activismo, y era un poco lo que queríamos plasmar desde, bueno, desde nuestras identidades, las cosas que nos atraviesan y nos pasan, pues en esta cosa que vais a ver ahora mismo. Y ya está, gracias. Bravo. No, gracias a ti por estar aquí. Aparte sabemos que te ha costado aparcar, por lo cual tiene el doble de mérito. Y bueno, no quiero entreteneros más, cariños míos, vamos a comenzar con la proyección, pero por supuesto, antes que nada, daros las gracias por estar aquí. Dime. Ah, que están llegando. Bueno, pues mientras tanto, yo
Sí, no te preocupes, cariño mío, no te preocupes. Yo, mientras tanto, voy a hacer lo que siempre se me da mejor en la vida, y es entretener a la gente. Y cuidar, además. Me llaman lagarto. Bueno, amor, esto que estaba diciendo. Cuando vayáis a ver una película, aunque sea la comedia más tonta, aunque sea para ir simplemente a ver... no quiero nombrar ninguna así, por no despreciar, pero vamos. Que siempre va a haber un mensaje detrás. Incluso aunque sea algo tan sencillo como una comedia de Santiago Segura, seguramente habrá algo para decir, algo que quieran decirnos y algo con lo que quieran tocarnos el corazoncito. Es de agradecer que estéis aquí apoyando los cortometrajes, porque sabéis que es un formato muy poco comercial, es un formato que no suele llegar a los cines, no le suele llegar a las grandes salas y no se le suele dar demasiada visibilidad salvo en algunos festivales, y es raro que una persona se dé a conocer por cortometrajes. Por eso quiero daros las gracias en especial por estar aquí esta tarde apoyando estos trabajos que tienen mucho trabajo detrás para luego un resultado que es nada, 15 minutos, 20, media hora quizá, pero se ha puesto tanto empeño ahí que de verdad que te agradecer que lo valoréis. Así que mi aplauso va para vosotros y vosotras y vosotros. Creo que ha llegado ya. ¿Habéis llegado? ¿Ha llegado ya todo el mundo? ¿Esta gente? ¡Ay! No, esto no es gente, esto es gentuza. Así es gentola. Bueno, amores, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues ya que tenemos aquí a Sara y nos puede hablar un poquito del cortometraje que nos ha hablado, pero si alguien le quiere hacer alguna pregunta, pues aprovechamos y empezamos ya el coloquio antes de empezar. ¿De verdad? Mira, es tiempo de ver la peli. Alguien, claro, no, si lo digo porque mientras hacemos tiempo hasta que llegue la gente. ¡Qué maravilla, oye! Pensábamos que iba a ser 7:30. Es verdad, porque la cartelería... Buena confusión. La cartelería hubo una confusión. Se quería asegurar de que estuviera todo el mundo aquí a la hora de empezar, pero mira... Ay, señora, la cartelería... Es que somos muchos y al final hay tanto trabajo que a veces se pierde. Que al final, mira, no pasa nada. Que todo sea eso, ¿verdad, cariños míos? Que todo sea eso. ¿Vosotros soléis consumir cortometrajes de vez en cuando? ¿Veis cortometrajes? ¿No, tú no ves cortometrajes? ¿No vais al Festival de Cine de aquí de Elche? ¿O al Fantaelch? ¿Hay alguno que os haya marcado? ¿Recordáis alguno en especial? Pues a partir de ahora os van a empezar a marcar. ¿Lo veis? Los largometrajes siempre nos marcan. Si os pregunto a alguien cuál es vuestra película favorita o una de vuestras películas favoritas, siempre me vais a decir alguna y os va a venir alguna a la cabeza. Pero con los cortometrajes siempre cuesta mucho. Siempre cuesta muchísimo. Yo me acuerdo, yo empezaba ahí, yo iba mucho, antes iba mucho al Festival de Cine, me tiraba ahí la tarde y la noche, y me acuerdo uno que me impactó muchísimo, porque era cuando, claro, tenía, ¿qué tendría yo? 15, 16 años, esa época en la que estaba una saliendo del armario, pero está saliendo muy tímidamente, y entonces todo lo que veía así, que se salía de lo normativo, me sonrojaba muchísimo, pero a la vez me encantaba. Y vi uno que se llamaba Memoria Rebobinada, y no lo encuentro por ninguna parte, pero en serio no se me va a borrar en la vida, que fue la primera vez, y encima en pantalla grande, y supuestamente para todos los públicos, que vi una mamada explícita. No se me va a olvidar en la vida, o sea, sin tener que buscar porno de forma clandestina, ahí te lo vi, un tío comiéndose un nardo, en tío y en directo, y yo, por favor, con 15 o 16 años que tendría yo, madre mía. En fin, pues es lo único que me acuerdo de ese cortometraje. Y no se puede hacer. Es como cuando ves un perro andaluz, que luego te quedas solamente con la imagen del ojo y como mucho el de las hormigas, pero el resto te preguntan, ¿y qué más? Y no te acuerdas, pero eso se te queda. En fin, ¿quién más queda por llegar? Hola, buenas tardes. Buena vesprada. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ponía a las 7:30. ¿Qué va? Que la has visto mal tú. La has visto mal tú. No me pongas excusas, has llegado tarde porque estabas... No sé, con cualquiera de ellos dos. Bueno, ¿estamos ya todas? ¿Todas y todes? Comencé la proyección Domingo de Gramos
Disfrutadla, cariños míos. Un aplauso. Bueno, yo me he quedado sin palabras. Madre mía, bueno, lo primero, quiero dar la enhorabuena a todo el equipo de esta maravilla que acabamos de ver. Sara, enhorabuena. Bueno, yo creo que esto debería ser una petición popular, que por favor, que empiece a hacerse y a emitirse ese programa llamado Domingo de Gramos, por favor, con testimonios de gentuza como el que habéis entrevistado. Y por favor, si tenéis que ir al aseo, que sea por necesidades reales y no para ir a ver si realmente se os mueven los huevos. Que os veo venir, alguno que lo se ha quedado con ganas de comprobarlo, pero ya. Bueno, esto ha sido increíble, o sea, literalmente hemos tenido de todo, es una rayada maravillosa. Y esto da para muchísimo. Alex, ¿dónde estás? Hola. ¿Hacemos preguntas ahora o al final? ¿Se quiere tirar alguna? Vale, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a la protagonista, a una de las protagonistas, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Sabes que da todas sin palabras también, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna curiosidad? ¿Algo que desvelar? Yo tengo una, cariño mío. Ese oso al que te arrimaron, ¿qué tal era? Así es, ¿eh? Majísimo. ¿Y realmente se le movían los huevos a ese señor? Cariño mío, pero bueno, toda esta idea, ¿cómo surge? O sea, ¿en qué momento empezasteis a decir, voy a coger esto, esto y esto, lo voy a meter en esta coctelera y sale esta maravilla, porque es una fantasía? Pues realmente fue porque una noche fuimos, no sé si conocéis Skin en Madrid. Sí. Yo sí. Acabamos un domingo allí, pero que, o sea, hay un dress code, tienes que ir de negro, cosa, no, vale. Acabamos allí vestidas como Paris Hilton y Nicole Richie en Simbolia, pero ya está. Todo lo contrario, pero como conocíamos a gente, entrar ese primer día y tal, y acabamos hablando de muchas cosas en el cuarto oscuro, rodeadas, o sea, eso pasó, de verdad. Entonces habéis cogido ideas que escuchasteis allí. Bueno, más o menos de cosas que nos acordamos que habíamos hablado o de cosas que hemos hablado nosotros. Y bueno, y también pues eso, cosas que pasan, porque realmente el magazine de Domingo de Gramos es cualquier conversación entre amigas de me ha pasado esto, el 6 de turno, que queda conmigo, pero hace como que me reconoce cuando me por la calle. Sí. Y luego todo el tema relacionado con el personaje de Fabiana, que sí que tiene más que ver pues, con las relaciones románticas tóxicas y un poco exagerado, pero igual en ese momento no tanto. Un poco autobiográfico también, ¿no? Así Sí. que, sí, bueno, las dos. Hay cosas que están exageradas y cosas que son reales. ¿Y lo de la dominatrix lo es? No, Cuéntanos. la voz es maravillosa, ella no es actriz además. Pues está maravillosa, La ¿eh? voz es organizadora de eventos. Pues está pletórica. El otro corto de Alex, Privilegiada, ¿Sí? que por eso guiño, porque ella es la que le dice cómo tiene que hacer el papeleo. Claro. No te denominar, o sea, eso es Claro, porque además es Olga también, es Privilegiada, si no recuerdo mal. Claro, claro. ¿Alguien más tiene alguna curiosidad? Yo quiero saber, cuando estáis en el programa antes de ir al programa, detrás de las cámaras, ¿es un set real vuestro o es un set? ¿Es el que usáis? Sí, porque todo el rato estamos haciendo como alusiones, me falta la cámara, o que me deja ciega, que eso era lo guionista, o sea, como... Esto realmente es un piloto de serie que nos llevamos mucho tiempo desarrollando para que fuera como una serie sobre Olga y Fabiana, que son dos cineastas frustradas que van contando como sus vidas en diferentes géneros, o sea, de terror, comedia, o sea, que esto es como un piloto que hicimos que nos sirve de corto, pero claro, que ya sabemos que el audiovisual las cosas es todo lo que... Pues esperemos que esto siga adelante, por favor. Bueno, Por favor, o sea, se lo ahora pedimos tenéis que al... salvar a Olga, vamos a hablar. Se lo pedimos al universo, se lo pedimos al karma, nunca mejor dicho. Aquí de mí a mal.
¿A quién hay que llamar? Nosotras te apoyamos. O sea, aquí tienes actores, figurantes, encima del que se mueve por esos bajos fondos, que ya lo he dicho. Yo soy una vez, la verdad es que no lo sé. Las que sea, cariño mío, nunca hay que juzgar por eso. Todo sea eso. Y si tenemos una palabra de seguridad, mejor todavía. El milagro de Modena. Yo es que me quedo flipado. ¿Alguna preguntita más? ¿Tú, cariño mío? Yo te quería preguntar, porque como se tocan temas así muy reales, muy sensibles, que afectan mucho, el proceso, digamos, emocional detrás de cámaras, ¿cómo lo habéis vivido? No había, o sea, quiero decir, profesión en la vida. O sea, nos reímos de esto porque como al final es un poco como ironizar, sacrificar con tu propia realidad y tomártelo así. Claro. O sea, no hubo como un proceso, como hay en otros proyectos que tienes que trabajar la parte más emocional para ir al café, que no, o sea, eso ya veníamos aceptado. ¿Alguna preguntita más? De todas formas, luego ya al final, si a alguien se le queda alguna pregunta que dice luego le surge, pues como está ella aquí. No, gracias a ti, cariño mío, gracias a ti. Gracias a ti, por favor. Gracias a ti de todo corazón. Bueno, el siguiente cortometraje se llama Tus muertos. Ese título ya nos dice que hay algo ahí agresivo. Este cortometraje es de Benja de la Rosa, escrito y dirigido por él. Benja de la Rosa es un cineasta, ¿vale? Que empezó en el mundo del underground, empezó trabajando, se empezó a hacer popular por lo que él llamaba subproductos, que los representaba en microteatro en Madrid, y toda su obra en general parte de ahí, es muy personal, siempre viene con mucho mensaje, es muy reivindicativo, ¿vale? Benja de la Rosa, sus trabajos pues, más destacados, pues por ejemplo podríamos hablar de la película Malnacida o La sexta alumna. Ha aparecido también como actor en la serie Malviviente, por ejemplo, hacía de el portero de la discoteca a la que van. Ese es Benja de la Rosa. Bien, he estado hablando con él sobre este cortometraje, su mensaje, este cortometraje, su idea, según me ha contado, surgió cuando al señor Elon Musk, el señor por llamarlo de alguna manera, le dio por hacer este gesto tan maravilloso, que me doy la mano de hacerlo, y él se quedó en shock cuando vio eso, y vio como nos pasó a muchas personas, que el mundo no reaccionaba como debería haber reaccionado. El mundo se tendría que haber horrorizado ante eso y tendría que haberse levantado y haberlo apartado del mundo, como aquel que dice, o haberlo sacado de la sociedad, como aquel que dice. Y sin embargo el mundo se quedó como tal. Y adelante, a decir, pues no pasa nada. Es más, había gente que decía, no, simplemente estaba saludando. Pues a partir de ahí surgió la idea de este cortometraje. Al igual que muchos cineastas y muchas cineastas, sobre todo cuando trabajamos el tema LGTBIQ+, parece que vamos dando bandazos, un pasito hacia adelante, dos hacia atrás, y así un poquito siempre como Ricky Martin con Mario, un pasito para adelante, un para atrás, y parece que estamos obligados, obligades a ser políticamente correctos, a no molestar. Es decir, si tocas el tema LGTBIQ+, ya, pero no te centres en el sexo, no, tienes que hacerlo bonito, tal. No, cariños míos. En el cine hay que poner también lo que molesta de vez en cuando, ¿vale? Hay que poner también lo transgresor, ¿vale? O aunque sea poner una polla hablando, ¿sabes? Como hemos visto en este caso, y rozar de vez en cuando, eso es lo que nos hace pensar. Su forma de reivindicar también, pues a veces cuesta mucho producir. Tú mandas un guión, mandas un proyecto a una productora y es tan difícil que alguien se ofrezca a decir yo te produzco esto, en especial si es tema LGTBIQ+. Y Benja de la Rosa en ese sentido es un luchador. Cuando no consigue que una productora se lo haga, coge la cámara y adelante con todas. Y bueno, en cierto modo, todo eso es la reivindicación que vamos a ver en esta maravilla que se llama Tus muertos. ¿Cómo te quedas? Muerta. Muerta. Bueno,
Ya habéis visto que uno de los temas que también toca Benja de la Rosa es la venganza. Él nos lanza la pelota de si la venganza es el camino, si hay que llegar a eso, si... Bueno, os diría que, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, yo sí la puedo transmitir, pero claro, no la va a responder ahora seguro. Pero bueno, si queréis mandar alguna impresión o lo que sea, yo se lo transmito. ¿Os ha gustado? Está increíble. Desde luego, esto no nos deja indiferente a nadie, ¿sí? Y ya que estamos hablando de venganza, ha llegado el turno de una servidora, cariños míos. El cortometraje que presento a esta proyección se llama Venganza Travesti. Y lo he llamado así, Venganza Travesti, con acento en la I, porque quería que sonara más contundente. La gente que me conoce sabe que me encanta el estilo vintage, me encanta lo exagerado, me encanta lo camp, y todo eso lo metí en una coctelera y dije, vamos a meterlo en un cortometraje. Un cortometraje que tiene cositas que han pasado de verdad, mezcladas con cositas que a veces dices, jolines, ya me gustaría que pasaran. Temas que tocamos aquí, pues el propio título lo dice, la venganza también. Y el lanza la pelota también de decir a veces, ay, de vez en cuando, si lograra cumplir, si este que me ha hecho esta putada tan gorda o es tanto daño, pudiera yo devolvérsela de alguna manera. Yo lo que quiero decir con este cortometraje es un poco reivindicar las condiciones en las que nos vemos para trabajar las drag queens, la precariedad laboral, el abuso, la hipocresía por parte de los empresarios, cómo nos tienen invisibilizadas en muchas ocasiones, porque aunque nosotras seamos los que actuemos, luego el mérito siempre se lo lleva el local. Y nosotras pasamos por ahí muchas veces, ni se acuerdan de cómo nos llamamos. Simplemente somos pues la que actúa esa noche y ya está. Y muchas veces se espera de nosotras que seamos tontas, que seamos limitadas, que seamos un fetiche, como aquel que dice. Y de eso nada, cariños míos. Como he dicho, quería que fuera camp, quería que fuera exagerado, quería que fuera de todo menos realista, por eso vais a ver que tiene la estética del cine mudo, está inspirado en los años 20, está completamente doblado porque quería que sonara con el estilo de doblaje antiguo, que sonara así ligeramente artificial y que se nos viera el estilo femme fatal, tiene inspiraciones pues también un poquito de Con falda ya lo loco. Y bueno, también tiene, aparte, está grabada en una casa aquí en Elche, una casa antigua, una casa del Camp de Elche, en la partida de Remés, una casa con mucha historia porque es de finales del siglo XIX, una casa del siglo XIX donde vivió un antiguo alcalde de aquí de Elche y tiene mucha historia esa casa que bueno, os puedo contar muchas cosas. Bueno, de todo este rodaje, pues cualquier cosa que queráis preguntar, pues para eso estoy aquí. De hecho, hasta fijaos en la banda sonora, porque por no tener problemas con las GAE dijimos, vamos a hacer una banda sonora, cogimos un cuplé del año 27 y como no tenía derecho de autor, pedimos que nos hiciera una versión y la grabamos nosotras mismas para no tener problemas. De hecho, otros dos de los protagonistas están uno ahí sentado, que es el que me está grabando, al que no le vais a ver la cara en el corto y tiene un porqué, y el que está sentado y está grabando allá atrás, cariño mío, la calva. Y ahora sí, os invito a disfrutar de Venganza Travesti. Hay gacho que se desmaya si pide champán. Yo no sé pedir coñac, ni sartén, ni control, ni champán. Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve como en el foxtrot.
Bueno, pues esto era Venganza Travesti. Como podéis ver, es de todo menos realista. Inspirado pues, en la época de los años 20. Algunas de las cosas que han pasado son verdad. Realmente me han llegado a decir en un local supuestamente de ambiente, o que debería ser gay friendly, LGTBI friendly, perdón. Me han llegado a decir: yo no quiero que esto sea un local de maricones. Y cuando te dicen eso, justo antes de salir al escenario, pues te quedas un poco como... ¿Sabes con quién estás hablando? No sé. ¿Sabes qué tipo de público tienes en gran parte? Y bueno, abusos como el que te digan que las drag queens solo valemos para hacer playback y contar chistes verdes y ya está, como que de ahí no podemos salir. Y a veces siempre tienes que estar como que demostrando que vales para algo más que eso. De hecho, ese es uno de los motivos por los que al empresario todo el rato lo tengo de espaldas, porque no quería que no tuviera significado casi. Por eso le decía: tú todo el rato de espaldas, no importas, tú eres el puto empresario y yo soy la estrella. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy. Dime. Sí, tengo una pregunta. Dime, corazón. No sé si a algún empresario le ha llegado este corto y si has tenido respuesta de... Pues la verdad es que no lo sé. A ver, ha circulado por festivales. De momento la verdad es que no lo sé. No lo sé. Sí que son temas que yo he hablado con ellos. El tema de buscar respeto, y en la mayoría de los casos la respuesta que te dicen es: si no te gusta, mamarla. O yo soy el jefe, si no te gusta, te vas, ahí tienes la puerta, te vas a otro sitio a ver qué te dicen. ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas? Cariño mío. Es que ella es compañera de fatigas también. Que yo sepa, a mí no me ha llegado ningún mensaje de ningún empresario, ¿vale? También te digo que hay empresarios maravillosos. Si el que lo ve se da por aludido, por algo será. ¿Algo más para mí o para Sara también? Dime. Yo siento curiosidad por la chirimoya. Chirirías. Porque es la primera vez que la veo. ¿Es la primera vez que ves una chiriría? O sea, chirimoya, chiribía. Chiriría. Lo digo por el último vídeo que te sacaste, por ejemplo. Bueno, el tema de la chiriría, que es lo más estúpido del mundo, viene pues de la webserie La Rubia y la Calva, ¿vale? Que siempre salimos en plan marujas. Normalmente solemos salir pues como que estamos en el baño con la mascarilla puesta, con el gorro de ducha, hablando de temas del día a día y marujeando. Y en uno de los capítulos hay una improvisación, fue improvisado. Decimos: bueno, como estamos andando por un pasillo, vamos a estar marujeando de algo del mercado o lo que sea. Y simplemente empezamos dije yo: ¿tú sabes cómo se ha puesto el kilo de chiribías? La otra contestaba: si tú no comes chiribías. Y yo: uy, se pueden hacer muchas cosas con una chiribía. La otra: ay, señor. Bueno, pues nos quedamos con esa muletilla. Y la metimos por todas partes. En videoclips, en otros capítulos. Digo: ¿aquí cómo metemos la chiribía? Digo: mira, vamos a hacer una cosa. El tema de la chiribía, de como no fumamos, vamos a meter, y la fe fatal siempre están fumando, pues vamos a meter ese rollo seductor. En vez de poner un cigarrillo, ponemos una chiribía. Y lo ponemos también como objeto fálico para seducir al otro, que le gustan los falos también. Básicamente eso. Y a partir de ahí... Uy, ¿qué ha sonado? Vale, cariños míos. Bueno, pues mira, ya que está, alguna pregunta más para mí y para Sara, recuerdo que está ahí al fondo y que su trabajo es increíble. Wow. Gracias, cariño. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita más? Dime. ¿Crees que las drag estáis hermanadas para luchar contra el empresario? Deberíamos estarlo más. ¿Y qué crees que se puede hacer para...? Pues mira, para hermanarnos más, de entrada, toda drag debe valorarse, valorar su trabajo y entrar en este mundo sabiendo que hay mucha gente, muchísimas, que no vas a entrar directamente a comerte el mundo y
que tienes que estar, eso, hermanada, tú lo has dicho, porque a veces con tal de estar, pero esto no solamente en el drag, sino en todo el mundo del arte, todo el mundo de la farándula, siempre hay alguien que con tal de estar, con tal de destacar, es capaz de pisotear a quien tiene al lado. O sea, yo he vivido que me han cancelado actuaciones porque ha llegado otra y se ha ofrecido hacerlo gratis, por ejemplo. O gratis o a cambio de copas, o ofreciéndose por la mitad. No sé, está claro que cada una puede tener un precio en función de lo que se valore y que los empresarios también deberían decir, bueno, me merece la pena pagar por esto porque esta me ofrece esto, aquella me ofrece lo otro, esta lleva poquito tiempo, tal. Pero es cuestión de que nosotras mismas deberíamos, yo lo he pensado otra vez, deberíamos hacer algún sindicato o algún tipo de asociación o algo. ¿Verdad que sí, cariño? y exigir un mínimo y no bajar de ese mínimo y por supuesto siempre apoyarnos las unas a las otras, tanto la que tienes al lado que está al mismo nivel, que tiene una trayectoria parecida a la tuya, aprender de la que está arriba y abrir la puerta a la que viene detrás también, porque muchas veces vemos a otra que viene, qué guapa, qué joven, qué mona, a ver si te empujo. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Que a veces, porque es verdad, esto pasa siempre, nos vamos haciendo mayores y tal, vemos venir a la otra y decir, madre mía, yo otra con la que competir, madre mía. Y vienen ilusionadísimas y a veces te las ves que llegan y dicen, ay, yo sí estoy muy ilusionada, me apetece comerme el mundo, tal. Esta, ay, ¿qué cobra? ¿Esta cobra 100 euros? Yo voy a cobrar 20, total, si yo me lo paso bomba. Claro, empieza haciendo eso, cariño mío. Cuando lleves X tiempo, ya verás tú, cuando te des cuenta de que no te va a dar ni para pipas, las ganas que tienes de seguir a base de regalarte, cariño mío. Así que básicamente eso, yo es el consejo que le doy. Cuando entres en esto, respétate tú primero, ¿vale? Y así también respetarás a las demás. Y la profesión. Sí. Vale. Nada. Pues bueno, lo primer de tot, gràcies a Tina per haver-se presentat i haver-se presentat voluntària per a fer tot aquest de veritat i per presentar l'event. Després també, moltes gràcies òbviament a tots els artistes i a totes les propostes que hem tingut, perquè això és molt important, la veritat. Crec que donar visibilitat a aquest tipus de missatges i sobretot dins del món de la indústria del cinema, que al final és la ventana més gran de l'art que n'hi ha cap a les persones, crec que és molt important, aleshores que és això que vull dir. I res, com sapigueu, el festival s'ha creat bàsicament per això, per a donar visibilitat a propostes que potser no tenen tanta visibilitat, però ja no sols això, sinó per a fer arribar aquest tipus de propostes a tot el món i a tota la gent. Jo crec que això és massa especial i massa important. Y bueno, ya aparte, que continúo en castellano, nada, muchas gracias a vosotros también por venir, por acudir a este tipo de eventos. La verdad que a nosotros nos llena muchísimo, es muy importante. Sobre todo sabéis que últimamente con los tiempos que corremos es muy importante eso, las manos, que al final esto llevamos entre unos poquitos, pero poco a poco somos más y mostramos más unidad, y eso es lo importante y lo que yo creo que tendríamos que valorar también. Y nada, muchas gracias a vosotros por venir. Os voy a dejar ahora con el videoclip, bueno, nuevo videoclip de la Río de la Calma, Drag Power. Y nada, sí, por aquí la pregunta. Los tres cortos, ¿dónde podemos verlos? ¿Están en alguna plataforma, YouTube? Pues eso... De momento están De momento están todavía en privado, porque la mayoría están todavía circulando por festivales, entonces, y la mayoría, muchos exigen que todavía no estén abiertos. Venganza Travesti no tardaremos ya en lanzarlo ya abiertamente, porque ya tiene un año y pico de reinado, entonces, pero de momento están así en privado. Vale. Y Sara y la... En marzo, el 18 de marzo sale el film. Vale, ok, perfecto. O sea que sí, se podrá ver el filming también para poder apoyar y todo eso al coro. Vale, pues. Ah, importante saberlo. Pues nada, pues muchísimas gracias y os dejamos con Drag Power. Bueno, disfrutadlo, escuchadlo y compartidlo. Esta era de mi tierra Galicia esta película. A continuación ahora aquí está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa. También es importante, ¿eh?
Este sí lo podéis ver en YouTube, ¿eh? La Rubén, la Calva Drag Power. Y que eso sí que... Oye, gracias, ¿os ha gustado? Sí. Este mensaje y aquí también tengo que dar las gracias a la Calva que está ahí, a Mario que me dejó un surco como si nunca más a un caracol, a Serlí, bueno, hoy pues Juan Diego que está en el fondo, y al resto del equipo se te han ido por porque además tiene aquí una exposición magnífica, cariños míos. Ay, pues nada, ese mensaje de Drag Power pues también resume un poquito lo que quería decir con el cortometraje, así que qué sorpresa que le haya puesto, muchas gracias Alex. I moltes gràcies per haver vingut i per disfrutar d'aquesta vesprada tan meravellosa.